Pues qué ocasión tan más oportuna para hablar de esto. ¿Cuántos pudieron llegar temprano el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que hicimos? Y realizamos un simulacro, porque el día de hoy tenemos una referencia muy triste y lamentable de hace 36 años. ¿Sí? ¿Alguien ya estaba hace 36 años? A ver, levanta tu mano. Ya no son tan jóvenes. Bueno, Ciudad de México, 1985, 19 de septiembre. Un sismo con epicentro, bueno, con una magnitud de 8.1 a las 7 horas con 39 minutos. Un sismo que tuvo epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán, aproximadamente a 300 kilómetros de la Ciudad de México. Sacudió la Ciudad de México y sus alrededores, dejando esto: numerosos daños en la capital y en muchas partes de la República, dejando cientos de damnificados, destrucción material. Muchos edificios fueron pérdidas totales, muchas muertes. Pero no solamente eso ha acontecido en la historia de nuestro país, sino hace 4 años. ¿Recuerdas dónde estabas? 19 de septiembre, pero ahora del 2017. Nuevamente un sismo después de 32 años vuelve a sacudir la Ciudad de México y alrededores. Y hay otras poblaciones como esta, ¿sí?, que dejaron como evidencia, y aquí es donde quiero recalcar, simple y sencillamente dio evidencia cómo estaban sus fundamentos. ¿Cómo estaban qué? ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor. Te damos gracias por tu gran fidelidad. Y Señor, sabemos que descansamos bajo la soberanía del Altísimo. Señor, sabemos que solamente tú conoces el futuro, qué es lo que depara. Y confiamos que los planes y los propósitos que tienes para la vida de cada uno de tus hijos son grandes, son más allá de lo que ahora percibimos o entendamos. Por eso en esta mañana queremos acercarnos a tu palabra, tomar lo que realmente necesitamos para estos tiempos. Queremos, Señor, ser creyentes con un fundamento tan sólido que en el momento que tengamos que experimentar situaciones que ponen, Señor, en juego nuestra construcción, Señor, no nos doblemos, no colapsemos, no caigamos, sino que permanezcamos. Por eso, Señor, que el día de hoy, a la luz de tu palabra y por medio de la revelación de tu Espíritu, podamos darnos cuenta, Señor, de cómo estamos sobreedificando. ¿Qué materiales estamos utilizando? ¿En dónde hemos decidido poner nuestro fundamento? Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como les decía, con gran tristeza, con gran melancolía, recordamos que México ha pasado por diferentes situaciones muy duras y está catalogado dos de estas, específicamente en la Ciudad de México, como una de las más grandes colapsos que ha tenido en la historia de nuestro país. Aunque hay otro sismo también de magnitud en los años 50, muchos dicen que la protección civil, lo que hoy conocemos como la protección civil, todo esto que nace a raíz precisamente de eventos como estos, pues toma lugar de que gran parte de lo que sucedió en estos tiempos, la gente no sabía qué hacer, no había una cultura preventiva, no había lo que hoy nos pide protección civil que tengamos, ¿verdad? Indicadores de salidas de evacuación, indicadores de extintor, indicadores de qué hacer en caso de sismos e incendios, etcétera, etcétera. Y por cierto, vamos a seguir fomentando esta cultura preventiva para poder realizar en un cierto determinado tiempo simulacros como el día de hoy. Porque ¿cuántos saben que esto, tarde que temprano, una situación como esta, una tragedia, puede llegar a nuestras vidas de una manera súbita? ¿Nos avisaron? No. Por favor, dicho sea de paso, mantengamos siempre la centralidad de ser ecuánimes hoy en día, depurando toda la información. Como creyentes debemos de fomentar esto, porque hoy en día, mira, hay tantas, lamentablemente, hay muchos que a lo mejor algunos de ustedes están todavía creyendo, pensando si hoy va a haber un sismo, ¿verdad? Porque qué barbaridad, cuántas cosas hoy en día están expuestas a la luz, ¿verdad? De todos, al alcance de todos. Y empezamos a especular y empezamos a decir y empieza a decir la gente, entonces recuerda, ¿quién conoce el futuro? Solo Dios, solo Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de descansar y ahí debemos de centrarnos. Y bueno, hay muchos argumentos que pueden darnos seguridad, ¿verdad? En cuanto a lo que los especialistas hablan acerca de que un sismo realmente no se puede prevenir, no se puede anticipar, no nos va a mandar un correo para decirnos, suaves, en el próximo va a temblar, va a ser de esta escala. Tenemos que tener entonces atención a todo esto. A lo que voy es una primer pregunta y creo que de manera metafórica vamos a utilizar esto que estamos comentando. La pregunta para todos es, ¿cuál es tu fundamento? Yo quiero que lo empieces a meditar un poquito. ¿Cuál es tu fundamento? Porque cada uno de nosotros es, de manera metafórica, un edificio, una construcción. Dios ha puesto en ti y en mí materiales que nos van haciendo un edificio para Él. De hecho, en la Biblia mencionan en varias ocasiones que tú y yo somos edificio de Dios, labranza de Él. Él habla de que de cimentados en. Y hay cosas que son también muy aplicables en el sector de construcción hoy en día, de esa misma analogía para nuestras vidas. Lo que aconteció en estos años pasados, sobre todo, ¿por qué alguna vez te has preguntado por qué algunos edificios colapsaron y otros no? ¿Sí, alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué en algunas casas se ve un deterioro mayor que en otras? Hay múltiples factores para poder analizarlo. Y en lo que podemos recaer es principalmente, ¿por qué en la Ciudad de México, que es específicamente en un área donde todo el mundo dice aquí, no sé si tú conoces, yo he conocido personas que viven en esas zonas y dicen aquí, un sismo se siente terrible, horrible, se mueve todo, ¿sí?
Y gran parte de esto sabías que hay una zona y principalmente donde donde fue la mayor afectación tanto de 1985 como 2017, hay un factor que ha estado vigente y es que en esa zona de la Ciudad de México es una zona que anterior a que se construyese era una zona donde existió un lago, un gran lago. En otras palabras, es una zona cavernosa. No hay una superficie en lo natural como en muchos otros lados. Es decir, hay un fundamento que se fue rellenando, ¿verdad? Se tapó literal para poder hacer que esa zona siguiera creciendo y siguiesen construyendo y siguiesen construyendo y siguiesen construyendo. Pero la gran realidad, ¿qué tan práctico? Bueno, ahí están los especialistas, ¿verdad? Ingenieros, arquitectos, para ellos ha sido bueno. Pero ¿qué tan benéfico ha sido, escucha, hasta el día de hoy para esas personas que han decidido asentarse ahí? Bueno, aquí hay un factor tan importante. Porque cuando todo está bien, aparentemente no sucede nada. Se ve la zona tan segura como cualquier otra construcción. Pero di conmigo, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Porque a medida de que va avanzando el tiempo, todo, vuelvo a decir, parece que está bien. Pero llegará un tiempo de pruebas. Y en ese momento de pruebas, ahí, escucha bien, se da evidencia completa de qué fundamento está sentado. Cuando vengan las crisis, las cuestiones complicadas de la vida misma, dará evidencia en nuestra propia vida dónde hemos puesto nuestro fundamento. El fundamento en esa zona que te platico de la Ciudad de México no es tan correcto. Por eso, cada vez que hay un evento como estos, nuevamente se pone en juego la vida de miles de cientos de personas. Por eso, cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿dónde he puesto mi fundamento? ¿Dónde he decidido pararme, asentarme? ¿Dónde he decidido colocarme? Porque eso es tan importantísimo. Si tú haces el recorrido por cualquier fraccionamiento, aún por esta avenida, por esta calle, tú te vas a dar cuenta que hay casas bonitas y otras no tan bonitas. Casas decoradas y otras no tan decoradas. Unas que se ven un poquito más recientes y otras que se ven un poquito más viejitas. Pero lo que no se percibe, escucha bien, de ninguna construcción, di conmigo, es el fundamento. ¿Quién solamente sabe cómo está el fundamento de cada construcción? Aquel que la hizo. Y eso es algo bien interesante porque mira, tan solo en 2017 yo escuché de un caso, de un famoso caso que se dio de una famosa escuela que todo el mundo decía, aparentemente se veía bien bonita, estaba bien decorada, bien ahí con una fachada bonita, parecía común como cualquier otra escuela. Pero esa escuela, a diferencia de otras, esa escuela colapsó y fue grande la ruina. Y todos escuchamos las noticias de niños que ahí perdieron la vida. Se hizo todo el análisis, especialistas llegaron y dieron su dictamen. Estaba mal fundamentada. Pero se veía bonita, apariencia. Pero parecía que no sucedía nada. Solo es cuestión de ¿qué? De tiempo.
Hoy en día la sociedad en la que tú y yo vivimos es bastante pragmática. Apunta a esto que es un término un poquito técnico, pero realmente quiere decir algo muy simple. Una vida que está basada en el pragmatismo está basada en aquello que le funciona, pero no necesariamente en lo que es verdadero. Vemos una sociedad que vive todos los días, lleva a cabo todo su estilo de vida y muchas veces basa su vida no en cosas que realmente sean verdaderas, sino realmente porque les funciona. Y porque les funciona, ha llevado un estilo, una filosofía, es decir, un estilo de vida de acuerdo a sus propias creencias, de acuerdo a sus propios hábitos, porque les es conveniente. Pero es como esa casa, escucha bien, que aparentemente no sucede nada, tiene una bonita fachada, pero está carente de fundamentos. Vuelve a repetir conmigo, solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué vemos hoy en día una sociedad que realmente se desborda en aspectos en su vida como matrimonios fracturados, hijos en rebeldía, separaciones, divorcios, una gran cantidad de cosas que hoy en día muchos hasta dentro del pueblo de Dios tratan de justificar aquello que no está bien fundamentado? Sí estoy siendo claro. Que da evidencia que no es así. Por eso hoy nuevamente yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cómo sigues edificando tu propia vida, tu hogar, tu familia, tu entorno? Tu vida misma tiene que tener un fundamento. Mira lo que el apóstol Pablo enseña. Mira, esta primera porción en la que vamos a leer, Pablo está hablando precisamente de que hay un solo fundamento. Y si ese fundamento es puesto, hay ahí algo que va a dar soporte y garantía a todo lo que posterior a ello se sobreedifique. Le escribe esta porción a la iglesia en Corinto. Versículos anteriores está haciéndoles una amonestación por su gran inmadurez. Es decir, había un cierto tipo de sectarismo dentro de la iglesia. Algunos se iban tanto con el que les gustaba. Algunos decían, a mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta más Cefas, que es Pedro, a mí me gusta más, no, pues yo soy de Cristo. Y hacían bandos. Y estaban buscando simple y sencillamente como cuál me acomoda más, ¿no? ¿Cuál estoy siendo de alguna manera para mí me inquieta y me emociona más? Y entonces, después de decirles una amonestación tan certera, tan oportuna, de hacerles ver que seguían siendo niños, porque les dice, yo quiero hablarles como espirituales, pero les tengo que hablar como lo que son carnales, son niños. Les quise dar de dar alimento sólido, pero en realidad lo que necesitan es lechita, porque todavía no les salen los dientes. Son niños, son bebés. Y entonces algo que me llama la atención es, dicho sea de paso, no es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que muestra la madurez en nuestra vida. No es el conocimiento que tengamos lo que realmente define la madurez en nuestra vida, sino la obediencia a eso que conocemos es lo que da la madurez. Entonces ese es el contexto y ahora dice algo sumamente importante, versículo 10 en adelante. Por la gracia que Dios me dio, ¿qué dice Pablo? Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Está haciendo esta analogía, no que Pablo realmente sea un arquitecto, pero está diciendo espiritualmente, yo puse el cimiento espiritual en sus vidas. Ahora, Pablo no era el pastor de la iglesia en Corinto. Pablo era un misionero que iba predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Están registrados viajes misioneros. Y entonces nos damos cuenta que él dice, ahora otros edifican encima.
Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, escucha bien, tiene que tener ¿qué? Mucho cuidado. Y es ahí la primera amonestación que yo quiero hacerte en esta mañana. Familia, cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado sobre qué estamos fundamentando nuestras vidas. Qué bueno que has venido a Cristo, qué padre, el cimiento está, pero escucha bien. La recomendación es que tú y yo debemos de prestar atención, porque hoy en día hay tantas cosas que volvemos al punto pragmático. Estamos tan familiarizados con lo que nos funciona y no necesariamente con lo que es verdadero. Versículo siguiente, pues nadie, dice el apóstol Pablo, puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es, ahí está. ¿Cuál es tu fundamento? Yo espero, familia, que realmente sea el Señor Jesucristo. Porque hay muchas tendencias que en la práctica se dan evidencia que sí es Jesucristo, pero también le agregamos otras cosas. Y escucha bien, cuando el momento todo está bien, nadie dice nada. Pero en el momento de las crisis, ahí es donde damos cuenta dónde está tu fundamento. ¿Te ha tocado observar a personas que pierden el control? ¿Te ha tocado ver personas que en situaciones duras están totalmente, verdad, ajenos a saber qué hacer? Es esos momentos que nos simbran, que dan evidencia en dónde hemos puesto nuestro fundamento. Ahora, en este fundamento que el apóstol Pablo está diciendo, escucha bien, fíjate lo que dice. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una ¿qué? Variedad de ¿qué? Materiales. Y empieza a describir lo que son diferentes tipos de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Cada uno de nosotros decide qué elemento de construcción vamos a seguir utilizando. Hay quienes están decididos a edificar su vida cristiana a través de la disciplina. ¡Felicidades! Eso es un buen elemento. Hay quien está decidido sobre edificar su vida cristiana en la perseverancia. ¡Felicidades! En el amor, en el gozo, en la paz. ¡Felicidades! Pero no todos utilizan oro, plata y joyas. Lamentablemente también pone evidencia que alguien decide poner madera, heno o hojarasca. Hay algunos que están sobreedificando y utilizando materiales que no son los buenos, que no son los resistentes. A lo mejor estás sobreedificando tu vida cristiana sobre la inconstancia, sobre el cero compromiso, sobre la nula participación, sobre el cero servicio. Es tu decisión. Pero escucha bien. Dice el apóstol Pablo. Pero el día del juicio, ¿qué dice? ¿Qué dice fuerte? El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Qué reveló en estos sismos pasados? Reveló el tipo también. ¿Sabías? Uno de los reportajes que me causó interés de estos sismos, hubo uno en 1985, escucha bien, que reveló, un estudio llevado a cabo, reveló que muchos sistemas estructurales formados por diferentes planeaciones de arquitectos que no tenían realmente una línea correcta, requisitos o requerimientos que éstas necesitaban en esos años, escucha bien, fueron súbitamente factor para que más de 40 edificios en esta zona de Ciudad de México colapsaran. Destapó una red de corrupción. ¿De qué crees?
como nadie ve el fundamento, como nadie ve los cimientos, como nadie ve los materiales, metieron chafa. Metieron materiales baratos. Voy a repetir, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Y así como el apóstol Pablo lo está diciendo, el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada construcción ha hecho. Porque el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Qué importante entonces, cada uno de nosotros debe de decir, debe de entender que nos está haciendo un llamado, escucha bien, a construir nuestra vida espiritual sobre una simiente, dilo fuerte, segura. Nuestra vida espiritual debe estar cimentada sobre algo que es seguro. Y si en esto, escucha bien, tú y yo nos estamos parados, tú y yo no vamos a poder seguir hacia adelante. Para nadie lo deseo. ¿Cuál es el fin? De algo que no está bien cimentado. Se va a perder. Va a colapsar. No va a ser buena su destino. Ahora, para esto, me encanta una parábola que el mismo Señor Jesús relata, finalizando uno de los grandes sermones que dio, el famoso Sermón del Monte. Y escucha con atención, al finalizar este sermón, termina haciendo una parábola, tomando en cuenta dos diferentes tipos de personas. Y tú y yo la conocemos bien como la parábola de los dos cimientos. ¿Ah? Vamos a prestar atención porque ahí quiero hacerte ver algunas verdades que resaltan de esta parábola. Todo el que escucha mi enseñanza, dice el Señor Jesús, y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, que dice, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Cuál es el fundamento? Dime conmigo, roca. Pero después continúa. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es un qué? Es un necio. Como la persona que construye su casa sobre otro fundamento diferente. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué va a suceder? Se derrumbará con un gran estruendo. Parece tan simple, tan sencilla, tan entendida, pero muchas veces la llevamos por años escuchando y te digo algo, no logramos captar qué es lo que Dios nos está diciendo. Voy a comenzar con las similitudes, porque quiero que te percates de algo bien interesante en esta parábola. Hay similitudes entre los dos constructores de las viviendas. ¿Sale? Primer similitud. Ambos decidieron construir. ¿Estás conmigo? O sea, a veces pensamos que esta parábola es para uno es el que ya conoce al Señor y el otro es el que no conoce, el que está perdido. No es cierto. Primer mentira. Ambos decidieron construir. ¿Qué quiere decir esto? Ambos constructores han oído del Evangelio. ¿Vamos bien?
Ambos constructores han oído. Si me preguntas, ¿para quién es esta parábola? Es para la iglesia, para nosotros, para los que ya decidieron construir. Ambos han decidido escuchar el evangelio. Segunda similitud. Ambos proceden a edificar una casa después de que han oído acerca del mensaje. Es decir, tú no te das cuenta que uno sí decide hacer una edificación y el otro no. Los dos deciden construir. Los dos deciden hacer una obra. Tercera y última similitud. Si te das cuenta de esto, ambos constructores tienen la confianza, porque ambos están construyendo, y nunca escucho que uno diga, pues yo voy a construir mi casa pensando en que nomás por encimita, que me dure unos 8 días. Nadie construye así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ambos constructores tienen la confianza de que sus casas van a resistir. Y ahí está la trampa. Y ahí está el engaño. Esta enseñanza, vuelvo a repetir, está dada a aquellos que han escuchado el evangelio como tú y como yo. Esta enseñanza está asentada para aquellos que están, así como tú y yo, como tú y yo, asistiendo, siendo partícipes, incluso puede ser sirviendo. Pero ahí está la gran diferencia. Uno decidió utilizar un fundamento y el otro decidió utilizar otro fundamento. Pero ambos tienen la confianza que va a resistir. Vuelve a repetir esto. Solo es cuestión de tiempo. Te lo voy a decir ya de una manera más práctica, todo lo que estamos viendo esta. Tal vez alguno de ustedes esté llevando una doble vida. Solo es cuestión de tiempo. Tal vez algunos de ustedes traen consigo muchos hábitos que no han querido desarraigar. Solo es cuestión de tiempo. Tal vez algunos de nosotros estén caminando en ese pragmatismo y solo toman lo que les conviene y no lo que realmente necesitan. Tal vez muchos de ustedes es como esa parte de ese hombre que piensa que la arena nadie construye pensando que va a derribarse. Y tú piensas que tu vida, por esa filosofía que tienes en tu propia vida, va a aguantar. Porque hasta el día de hoy te ha funcionado. Pero solo es cuestión de tiempo. ¿Vamos bien? Pero aquí vienen entonces, ahora ya no las similitudes, vienen las diferencias entre los dos constructores. La primera y la más importante. Uno decidió obedecer. Ambos escucharon, ¿estás de acuerdo? Pero el otro, ¿qué hizo? Decidió no obedecer. Escucha bien. Ahí es donde compara. El que decide obedecer, ejecutar, es sabio. El que decide no ejecutar, es necio. Ah, qué profundo es esto. El que realmente, la gran y principal diferencia es aquel que decide llevar a cabo lo que escuchamos, no lo que nos gusta.
Y ese es una de las principales, hoy en día creo yo, retos para la iglesia en general. Porque por años llevamos escuchando enseñanzas, predicaciones. Por años llevamos, tal vez puedes tener muchísimo tiempo, pero puede ser que a la luz de la Biblia tú y yo podamos seguir siendo necios. Delante de Dios puede ser necio. Pero Señor, llevo cuánta cantidad de tiempo, pero sigues haciendo lo que se te pega la gana. ¿Sí estoy siendo claro? No ejecutas, no llevas a cabo. Incluso puedes tener todo el entendimiento. Mira, muchos de ustedes han escuchado esta parábola por años. Y muchos podemos decir, sí, ya me la sé, ya sé, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo ese ejercicio de llevando cada enseñanza que Dios nos da, cada enseñanza que recibimos de parte de Él, a donde tiene que ser el punto final? ¿Cuál es el punto final? Que sienta bonito, que hagan evaluación si me gustó o no me gustó. Muchas veces pensamos que aún la iglesia es como, como ir al cine. Tú vas, evalúas una película y al final das tu crítica. ¿Me gustó? No me gustó, estuvo media ahí. Y a veces pensamos que es lo mismo en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a lo que Dios nos da. ¿Qué crees? No es así. Porque el punto final no es que te guste o que te sientas bien. El punto final para cada uno de nosotros es que la llevemos a cabo. Queremos ser una iglesia sabia. Vamos a poner como reto que cada una de las cosas que nos dispongamos a escuchar, a estudiar, las ejecutemos. Cierta ocasión tuve que hacerle ver a una persona, a un creyente, porque lo amo, que lo que aparentemente todo el mundo parecía bien, no estaba bien. ¿Qué hacía esta persona? Se la pasaba escuchando prédicas todos los días, 4 o 5. Tú puedes decir, no, pues eso es muy bueno, ¿no? ¿No? En lugar que esté viendo novelas, qué bueno que esté escuchando predicaciones, ¿no? Ese es el punto. Y yo le di, y cuando yo y hablaba de esto, le traje esta parábola. Le dije, en sí mismo no creo que estés haciendo un pecado por escuchar solo predicaciones. Pero el punto es que has llevado a asociar esto como si fuese ¿qué? Y de ahí, ¿qué crees? Justificaba porque escuchaba. Y ahora le dije, bueno, platícame un poquito de una de esas que escuchaste. Con trabajo recordó de las 5 o 6 que se aventaba diarias. Y le dije, ¿te das cuenta que el propósito no es que las escuches? El propósito es que podamos tú y yo, ¿qué? Aplicarlas. Ahora, familia, todo esto que estoy llevando a cabo es porque cada uno de nosotros llegará un momento en que las cuestiones de la vida misma nos pondrán a prueba. Nadie esperaba el sismo del 19 de septiembre de 2017. Nadie. Nadie iba a decir, después de 32 otra vez iba a sacudir. Nadie. Pero en el momento de la prueba dio evidencia. No solamente es dónde puso su fundamento, sino con qué materiales decidió edificar. Conclusión. Mira, ya no di otra similitud, pero una de las similitudes que encuentro es que a los dos, escucha bien, a los dos constructores les vino ¿qué? Lo mismo.
lluvia, viento. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra las dos casas, no contra una. Familia, si seguimos pensando que cualquier tragedia y situación en nuestra vida es un lastre, un obstáculo, porque Dios permitió, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Que escucha bien, que tarde que temprano, mira, ponte a analizar cada una de las promesas que Dios dio. Dios dijo, cuando pases. Nunca dijo, no pasarás. ¿Por qué nos sigue extrañando que lleguemos a pasar una gran cantidad de dificultades? Porque sin duda, ¿qué? Vendrán. Porque vivimos en un mundo que está caído, que está atrofiado por el pecado, que hay maldad en los corazones. ¿Cuál es la frase del día de hoy? Solo es cuestión de tiempo para que sea aprobada tu edificación. Y aquí es donde quiero llevarte. Quiero que te pongas en pie en esta mañana, por favor. Y de manera como si fuese una autoevaluación, puedas responder esta interrogante. ¿Dónde estoy edificando mi vida el día de hoy? Cierra un momento tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle que el Señor nos ayude a ser hombres sabios, que nos lleve a ser hombres y mujeres que están día tras día decidiendo ejecutar lo que cada uno de las cosas que Dios nos muestra. Señor, en esta mañana